Hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, vamos con otra clase. En esta vamos a seguir trabajando con climas, ¿sí? Y bien, nos vamos a enfocar ya en qué es, en los tipos de clima del continente americano, ¿sí? Va a haber una diversidad bastante amplia de los climas, ¿sí? Es un continente muy grande, donde va a haber muchas diferencias latitudinales, ¿sí? Por ejemplo. Bien, ¿por qué digo que va a haber muchas diferencias latitudinales? Porque tenemos que acordarnos que mientras más cerca estén del ecuador, que es lo que estoy señalando acá con la manito, más calor puede llegar a ser. ¿Eso qué quiere decir? Que los rayos van a caer de forma perpendicular a esta zona del planeta Tierra, ¿sí? Y mientras más nos alejamos, los rayos van a tener menos influencia. Ahora, vamos a tener este clima, que vamos a hacer el primero que va a definir, que va a ser clima ecuatorial. Lo vamos a definir en forma simétrica. ¿Por qué? Porque vamos a tener el ecuador y en el sur, extremo sur, y en el extremo norte, los polos. ¿Sí? Polo sur, polo norte. ¿Sí? Bien. Entonces, mientras más cerca estemos del ecuador, más calor va a hacer. ¿Sí? Bien. Primer clima que vamos a definir, el clima ecuatorial, ¿sí? Que va a ser este clima que los rayos van a caer de forma perpendicular, ¿sí? Va a hacer calor todo el año. Va en esta zona principalmente, las precipitaciones van a ser bastante altas, ¿sí? Es una zona de selva, acá está el Amazonas, ¿sí? Esta parte de Ecuador también va a tener algunas zonas secas, como algunas zonas como más frías, dependiendo de la altura. Acuérdense de la altura, que cada 180 metros baja 1 grado la temperatura, ¿sí? Es muy importante acordarse de eso. Bien, segundo clima que vamos a definir, tropical, ¿sí? Fíjense, tropical va a abarcar toda América Central, las Antillas mayores, norte, la zona más septentrional, bien el norte de América del Sur, ¿sí? Casi gran parte del Brasil, ¿sí? Y en esta zona tropical sí va a hacer calor, pero va a haber una diferencia. Puede que en algunas zonas las lluvias no sean abundantes, ¿sí? Va a tener algunas diferencias, ¿está bien? Y las temperaturas tampoco van a ser excesivamente altas, ¿sí? Va a tener más variedad. Acuérdense que acá hay un llano, ¿sí? Hay un llano y los distintos, América Central se va a componer de distintas zonas de meseta, distintas zonas de montaña, ¿sí? Algún que otro llano, ¿sí? Más que nada acá, los llanos van a estar acá, en lo que es Panamá, ¿sí? Y en el norte de Colombia, ¿sí? Venezuela, que vamos a hacer una aclaración. Fíjense que en esta zona, más que nada en esta zona, las precipitaciones no van a ser abundantes. Sí, en otras zonas de la selva panameña y demás, que acá se encuentra el Darién, es una selva. Bien, subtropical con estación seca, sin estación seca. Bien, lo podemos definir de una manera o de la otra. Nosotros vamos a ver que sin estación seca va a ser nuestra Misiones, Corrientes, Chaco, acá esta provincia, este estado de Brasil, creo que se llama, no me acuerdo, creo que es Río Grande do Sul. Esta zona del Brasil, ¿sí? Y partecita de esta zona del Paraguay. Bien, ¿esto qué quiere decir? Que va a hacer calor en la mayor parte del año, ¿sí? Y las precipitaciones van a ser abundantes. Eso no quiere decir que llueva todo el día, ¿sí? Eso está bueno aclararlo. Cuando dice sin estación seca o con estación seca, sin estación seca sería que va a llover, ¿sí? Abundante en varios meses consecutivos. No va a estar 4 meses sin lluvia. Las lluvias, obviamente las precipitaciones,
estamos hablando de los 3 tipos de precipitaciones. En este caso va a ser líquida, ¿sí? Por el calor. Sólida va a ser si estamos en un lugar muy alto o cercano al polo. Bien, con estación seca. Vamos a buscar con estación seca. ¿Dónde estará con estación seca? Y en este caso, ¿sí? En este caso, nosotros vamos a encontrar... sin estación seca vamos a marcar también a la Florida, a todo el sur de Estados Unidos, ¿sí? Pero con estación seca, miren, podemos encontrar esta zona de California, de Estados Unidos, me parece de California, no estoy muy seguro. Esta zona, ¿sí? Fíjense que encontramos esta zona de Brasil, ¿sí? Esta pequeña franja peruana, ¿sí? O gran extensa, mejor dicho, que va a ser zonas que va a ser mucho calor, pero es que las precipitaciones no van a ser demasiado abundantes. Bien, y acá para marcar, así, clima árido desérticos, ¿sí? Nosotros nos vamos a encontrar que áridos pueden ser un desierto, puede ser un desierto como el que nosotros imaginamos, como el Sahara, por ejemplo, donde hace mucho calor, ¿sí? Un desierto de clima árido cálido o de clima árido frío, ¿sí? Pueden ser los dos. ¿Por qué? Porque a desértico se lo llama cuando las temperaturas van a ser extremas, ¿sí? Y las temperaturas van a ser extremas tanto si son muy altas, son muy bajas, y la vida se va a tornar muy complicada, ¿sí? Eso está bueno aclararlo, ¿sí? Bien, bien. Esto que nosotros estamos viendo acá, ¿sí? Fíjense que esta zona de Argentina va a ser un clima árido, ¿sí? O desértico. Vamos a encontrar diferentes zonas, como por ejemplo el desierto de Atacama, ¿sí? Donde, bueno, esta zona del norte de México y el sur de Estados Unidos, ¿sí? También es una zona desértica. Fíjense que van a ser zonas diferentes. Nosotros acá podemos encontrar un desierto helado, como van a tener algunas zonas de Argentina, como tiene la Antártida, ¿sí? Que sería continental antártico, ¿sí? Y diferentes zonas. Vamos a pasar a los climas templados, ¿sí? Que son los climas que vivimos nosotros. Fíjense que en este caso está marcado con verde. Y nosotros el verde va a ser de transición, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a tener bien marcadas todas las estaciones, primavera, verano, otoño, invierno, ¿sí? Las lluvias van a ser, no sé si decir la palabra abundante, pero no vamos a tener estación seca, ¿sí? Vamos a tener una buena cantidad de lluvia para que se practique la agricultura, ¿sí? Lo mismo con estas zonas de Estados Unidos. Pero ojo que, fíjense que si nosotros nos adentramos más en la República Argentina, en realidad el clima oceánico lo va a marcar esta zona de la pancita de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Toda esta zona va a ser un clima templado, ¿sí? Oceánico. ¿Por qué? Porque tiene la influencia del océano sobre una zona en particular. Un clima continental también va a tener, por ejemplo, Córdoba, ¿sí? ¿Por qué va a tener un clima continental? ¿Por qué? Porque hay mucha distancia entre el mar y el lugar donde estamos observando, ¿sí? Fíjense Estados Unidos también como Argentina, qué diferencia de climas que va a tener, ¿sí? Fíjate, esta zona va a tener un clima continental de primera, ¿sí? ¿Por qué? Porque está muy lejos del océano. Fíjense que lejos está el Golfo de México, ¿sí? El Atlántico y el Pacífico. Fíjense que lejos está. Esto parece que está cerquita, pero hay 1500, 1000 kilómetros más o menos, ¿sí?
es bastante lejos, es un país muy grande, muy ancho Estados Unidos. Pero si empezamos a trabajar con los climas fríos, ¿sí? Acuérdense que va a variar. Si está cerca de los polos, sur o norte, acuérdense, clima, la montaña, ¿sí? ¿Qué tan alto va a ser la montaña? Cada 180 metros baja un grado la temperatura, así que recuerden que si cada 80 metros baja un grado, esta zona, ¿sí? Esta zona va a ser un clima frío, que acá lo marque como árido y está bien, ¿sí? Que lo marque como árido, pero va a ser un clima frío de montaña, ¿sí? Y fíjense que si nosotros trabajamos en esta zona, fíjense que lo está marcando acá, porque acá están los Andes, ¿sí? Que va a ser un clima, fíjense que los Andes en esta zona va a ser árido y frío. Obviamente que fíjense que si nosotros tomamos esta franja, si estamos en la ladera de la montaña va a ser calor, ¿sí? Y acá nace el Amazonas, uno de los ríos más grandes del mundo. Acá en el macizo plegado del oeste va a ser una zona muy alta tanto para los canadienses como para Estados Unidos, ¿sí? Y vamos a tener oceánico, ¿sí? Porque fíjense que cerquita está del Pacífico como del Atlántico, ¿sí? Y las precipitaciones en esta zona van a ser abundantes, pero en forma nival, ¿sí? Por lo tanto es una zona de muchos glaciares en esta zona. Lo mismo ni que hablar en Alaska y ya entrando al norte de Canadá. Muchísimo frío. Y esta zona, como estábamos diciendo, nival, ¿sí? Esto se va a mezclar un poquito, ¿sí? Hay que tomarlo con pinzas porque, primero que nada, si nosotros nos adentramos en una zona en particular, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, empezamos a tomar diferentes zonas de cada país, va a ser un poco diferente, va a tener su propio, no sé si decir la palabra correcta es microclima, pero va a ser diferente a esta gran definición que se da general. Pero bueno, es para saberse ubicar más o menos de cómo es el clima. Bien, tareita para la próxima clase, ¿sí? Ya que pasamos esto de los climas. Van a tener que realizar una lectura de cada clima, ¿sí? Y vamos a hacer un pequeño resumen de cada clima, ¿sí? De templado, de cálido, ¿sí? Yo acuérdense que a ustedes le pedí la definición de esto, ecuatorial, subtropical, ¿sí? Un pequeño resumen de cada uno, de clima frío, de clima árido, ¿sí? Un pequeño resumen. Y ya después, para la próxima clase, vamos a trabajar con otra actividad. Bien, bueno, esto también de a poquito vamos trabajando, porque también tenemos que hacer un mapa. Así que para la próxima clase ya vamos a ver, les voy a pedir que hagan un mapa, ¿sí? Entonces, para esta clase hacemos el resumen de esto y vamos a hacer el mapa ya. Así vamos adelantando y ya para la próxima ya podemos centrarnos a ondear un poco más en esto. Bueno, chicos, esto es todo. Espero que les haya gustado, que estén bien, que se cuiden y traten de mandarme la tarea porque tenemos que cerrar las notas, ¿sí? Que nos piden. No son numéricas las notas, pero sí ponemos quién cumple o quién no está trabajando en este momento. Chicos, cuídense y nos vemos en la próxima.